tardes, bienvenidos. Iniciamos 2x3 en TV. Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy tranquila, con todos los desafíos que implica el día a día para la República Dominicana y para nuestras vidas en particular. Exactamente, pero aprender a vivirlos. Aprender a vivir ese día a día, los retos, las dificultades que el país tiene, que son muchas. Y una de las dificultades, y que hemos conversado en otro momento, son las pensiones, el poco acceso a las pensiones, o cuando nos pensionamos, el poco recurso que recibimos. Y ese es un tema que se está por empezar a discutir nuevamente, Altagracia, porque recuérdate que sabemos que a meses atrás el presidente de la República convocó a mesa de diálogo para modificar la ley de seguridad social. La ley 8701. La 8701, eso se inició, hubo muchos intereses y muchos reclamos de diferentes sectores. Se paralizaron las discusiones, pero parece que se están por retomar. Así es, esa ley implica modificar más de 70 artículos. Así es. Tiene que ver con ese aspecto importante de las pensiones, porque sucede, señores, que en la República Dominicana se dan las contradicciones que son increíbles. Cuando usted se va a retirar, es decir, a los 62 años en este momento. 60 años. 60 años en este momento. Se está planteando que un 65, del cual tú hablarás en un momentito. Años, sí. Entonces, cuando tú, justamente después de los 60, comienzan las dificultades de salud. Comienza a acercarse el ocaso de la vida y es cuando tú necesitas un seguro de salud. Así es. Entonces, las contradicciones, como tú dices, de nuestra ley de seguridad social, cuando una persona se pensiona, después de los 60 años, empiezan las enfermedades, entonces nos quedamos sin seguro de salud. Nos quedamos sin seguro y entonces la gente tiene que mendigar el derecho a la salud. Es una gran contradicción, más que de la ley, diría yo, que de la implementación de la ley. Claro. ¿Cómo se implementó? Porque sabemos que la ley priorizó priorizó las pensiones en vez del seguro de salud. Exactamente, pero la priorizó y hoy se analiza y se ve que no el 70% de los que estamos cotizando no vamos a lograr una pensión en la escala que queríamos o que se pensaba que se podía. No alcanza. No alcanza, o sea que hay dificultades ahí también. En los trabajos planteados por ustedes hay gente que se retiraría hasta con 5,000 pesos. Así es, entonces hay que replantearse tanto en el ámbito de las pensiones como en el ámbito de la salud, porque recuérdate lo que nos decía incluso la semana anterior nuestro invitado, de que la mayoría de los términos, de los procedimientos, de la cirugía, de la tecnología en salud ha avanzado, sin embargo, la cobertura de salud se ha quedado rezagada, o sea, no se ha actualizado. Así es, y esa modificación a la ley, en el caso de que el gobierno la retome para este mismo año, plantearía otros temas, el caso del seguro social, el caso de la ARL, que se transformaría en un instituto. Por lo pronto, nos decía también el invitado Chanel cuando estuvo por aquí, que el gobierno se apresta, un tema sin resolver, es el tercer régimen, que es el contributivo subsidiado. El gobierno lo iniciaría ya para principios del año 2018, con 2.5 millones de personas. Exactamente. Pero mientras tanto están haciendo los estudios actuariales. ¿Y qué es el gran reto? El gran reto de esa amplia población dominicana de que tiene un trabajo informal, vamos a decirlo así, o trabaja por cuenta propia, cómo introducirla a la seguridad social y al sistema de pensiones, que es uno de los grandes problemas. Y otro de los problemas que se plantea, ¿qué está pasando con los jóvenes de hoy? Los jóvenes de hoy tienen otro estilo, otro esquema de trabajo, o sea, ya no son muchachos que quieren sentarse todo un día en una oficina, muchos de ellos son emprendedores, tienen sus propios negocios o trabajan incluso a través de una computadora con un patrón internacional, entonces eso nos cotizan al sistema dominicano. Esos jóvenes irían para el régimen contributivo subsidiado probablemente. Obligatoriamente. Pero entonces estaría cómo se resuelve, bueno, irían para el SENASA como seguro, probablemente, de acuerdo a la modificación de la ley. Y dependiendo de los ingresos que tenga esa persona. Pero tiene que ver con los ingresos y con la cápita, porque no se ha determinado todavía cuál sería la cápita. O sea que hay muchos retos en materia de seguridad social y en materia de salud en todos los ámbitos, vamos a decirlo así. Así es. Pero ese y otros temas podemos seguirlos discutiendo luego, pero por el momento vamos a invitar a nuestros amigos televidentes que se queden ahí, que tenemos una invitada que le va a traer informaciones importantísima que nadie se la puede perder. Regresamos en un momentito.
muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Hoy vamos a hablar de un tema de alta incidencia y prevalencia en la República Dominicana, el cáncer en sus diferentes manifestaciones. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Ivette Rodríguez, quien es oncóloga clínica del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares, el INCAR, el único hospital que tiene el Estado Dominicano y donde se está haciendo un gran trabajo. Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muy bien. Para nosotros un gran placer tenerla aquí con nosotros, doctora, y vamos a hablar un poquito de cáncer. Vamos a definir qué es el cáncer. La gente dice cáncer, pero sabemos que hay diferentes tipos de cáncer. El cáncer, por definición, es la proliferación celular desorganizada de la propia célula. Es decir, una célula normal regularmente nace, crece, se reproduce y muere. Y justamente el cáncer o las células de cáncer tienen la capacidad de evadir ese mecanismo de muerte y por lo tanto proliferan y siguen activándose de forma desorganizada, convirtiéndose en una enfermedad. ¿Desde cuándo se diagnostica cáncer en el mundo? ¿Existe ese dato? Porque no existe un dato real. Obviamente, el primeros siglos de la vida, me imagino que había gente que fallecía y desconocían el motivo de ese fallecimiento, y es justamente a medida de que han surgido herramientas diagnósticas que hemos llegado a la medida de determinar y diagnosticar este Doctora, tipo de ¿y enfermedad. esa célula que tiene ese comportamiento anormal nace con un problema o puede irlo desarrollando? ¿Cómo es? Hay diferentes formas, mecanismos en lo que se da el cáncer. Hay pacientes, hay situaciones que la célula ya nace con un defecto de base y otro mecanismo que la célula nace normal y a medida de que va generando, va proliferando, va generando cambios y esos cambios inducen lo que es el cáncer y la proliferación desorganizada. Hay dos mecanismos que inducen ese. Y esos cambios es, por ejemplo, las células se tornan más grandes, se deforman, ¿cómo? La célula tiene la capacidad de evadir esos mecanismos que bloquean su muerte y crece de forma desorganizada. ¿Qué define, doctora, que un cáncer sea en el pulmón, que un cáncer sea en el hígado, que un cáncer sea en cualquier otro órgano? O sea, célula, ¿nace dentro de ese órgano o se define por otras situaciones de salud? Nace en ese órgano. La deficiencia o la capacidad de evadir esos mecanismos se da en ese mismo órgano y por eso se determina, por ejemplo, cáncer primario de pulmón. ¿Y cuáles son las incidencias? O sea, ¿qué lleva a esa célula? ¿Hay algo externo, algo interno del ser humano? El cáncer, la etiología es multifactorial. Hay condiciones genéticas y hay condiciones ambientales. Por ejemplo, en la parte genética hay situaciones en lo que no se puede modificar. Ya las condiciones ambientales, por ejemplo, los ejercicios, la alimentación, en la exposición al sol, en el caso de lesiones en la piel, y todo eso son modificables. ¿Un trauma, una caída puede llevar a desarrollar un cáncer o no? No. Ok. O sea, es multifactorial. Lo que pasa es que tal vez la caída o el golpe incide y en base a esa lesión identificas y es una parte como de casualidad. Le pregunto porque a veces la gente dice, bueno, fue que sufrió un accidente y de una vez se le declaró un tumor, un cáncer. No, ya tenía esa condición. Exactamente, y es justamente en base a la lesión que el paciente comienza a buscarse y hace un análisis de casualidad, pero no es. Parecería que nos estamos introduciendo en la parte más científica del cáncer, pero, doctora, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué tengo un cáncer de pulmón? O sea, esas clasificaciones, ¿por qué se da el cáncer de pulmón, el cáncer de hígado? ¿Por qué se da un cáncer cerebral? O sea, es una deformación de la célula, pero ¿por qué en esa parte? Lo que pasa es que cada órgano tiene mecanismos moleculares particulares. Entonces, dependiendo de la vía molecular que esté implicada, según el órgano que maneja esa vía molecular, por decirlo así, es que se ve el primario de esa de la lesión. economía humana y órganos determinados, ¿verdad? Entonces, exactamente. Hay cierto tipo de células que son específicas de ciertos órganos y esas células tienen mecanismos particulares. Entonces, en vista de dónde se da la alteración, ahí se determina de dónde es el primario. La gente siempre dice, el cáncer no duele, o sea, como que en sus inicios no da ningún síntoma, doctora.
En etapas iniciales es muy difícil tal vez que dé sintomatología o la gente lo pasa ignora, desapercibido. ok. ¿Es un enemigo silente, como se dice mucho en medicina, en los inicios? En los inicios podría tener un comportamiento muy asintomático y confundirlo con cualquier otra entidad. Entonces, en vista de que se puede confundir con cualquier otra entidad, el paciente no le llama la atención cierta sintomatología y lo pasa desapercibido, y es por eso que se genera la progresión o el avance de la enfermedad. Esos síntomas que quizás los pacientes pasan inadvertidos, que no se dan cuenta, más o menos iniciales, ¿qué podría presentar una persona que puede decirle, bueno, debe llamar la atención? Por ejemplo, la pérdida de peso no intencionada. Sin estar en dietas ni nada de eso. Pérdida de peso no intencionada es un dato de alarma. Por ejemplo, pacientes que tengan muchos síntomas respiratorios, de congestión a repetición sin ser asmáticos. Por ejemplo, pacientes que tengan cambios en el hábito intestinal, que hagan episodios intermitentes de diarrea, de constipación. O sea, ese tipo de cosas nos debe alertar, y sobre todo a la población. En el caso de las lesiones de tracto genitourinario, en hombres, los cambios, el paciente que va mucho al baño, que tiene problemas con la parte de la visión, y en las femeninas, por ejemplo, pacientes que tengan dolores durante las relaciones sexuales, pacientes que tengan sangrado, todo eso, nada de eso es normal. Nada es normal, o sea que hay que llamar la atención. Entonces a veces uno lo minimiza, lo va ignorando. Lo minimiza, no, debe ser algo. Entonces es preciso acudir a una atención primaria con la finalidad de establecer y descartar cualquier entidad Y maligna. el médico que recibe un paciente, porque a veces el médico también minimiza mucho, o sea, la paciente va con un síntoma de eso, uno solo, y dice, le indica una pastilla y Sí, ya. sí, o sea, eso llama mucho la atención, que a veces el paciente tiene un dato de alarma, acude a un centro y a veces uno mismo minimiza la situación. Exacto. Entonces, a veces hay que estar bien informado, el médico debe desafortunadamente pensar en una enfermedad maligna en los pacientes y considerar, hacer estudios, establecer bien y examinar bien el paciente con la finalidad de descartar, porque no es que estamos confirmando que tiene, sino queremos descartar. ¿Cómo se descarta el cáncer? Dependiendo de dónde sea la lesión primaria. Por ejemplo, en lesiones en pulmón, si tienes una sospecha de algo, tienes que hacer una tomografía. No te tienes que limitar a una radiografía. En radiografía no sale. Es bien primaria, ¿no? Exactamente, la radiografía es muy básica. Entonces, si algo persiste, no es que quiero alertar a que cancerofobia, pero es un buen llamado, sí. Pero si hay síntomas que persisten, procesos infecciosos no deben persistir. Entonces ya hay que pensar y considerar otra lesión no infecciosa. En términos epidemiológicos, doctora, cuando hablamos de la epidemiología de la enfermedad, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay una incidencia mayor de cáncer en el mundo? ¿Qué dicen los congresos médicos? ¿O es que lo estamos diagnosticando más? Exacto, es que tenemos más herramientas para diagnosticarlos y tenemos diagnósticos más certeros y más tempranos, y eso hace que la incidencia aumente. Por ejemplo, en estadística, decimos de Estados Unidos, uno ve la tendencia de los últimos 10 años y vemos que igual mama, pulmón, son de las 3 entidades, mama, pulmón, próstata, son de las 3 entidades que más incidencia tienen, y eso no ha variado en el tiempo. Entonces es la capacidad de detectar. ¿Estamos hablando de los últimos 20, 30 años? Exactamente, pero es la capacidad de detectar lesiones. Y está ocurriendo, doctora, en todos los países, porque a veces decimos, bueno, aquí cada vez vemos personas con más, o sea, más cáncer, más incidencia del cáncer, más personas con cáncer. Pero eso está ocurriendo a nivel mundial. Desafortunadamente aquí, tenemos una desventaja, que es que no hacemos diagnósticos de lesiones premalignas, no utilizamos herramientas de tamizaje, y en vista de eso tenemos una incidencia un poquito mayor de un tipo X de enfermedades. Por ejemplo, a pesar de que el Papa Nicolau es una cosa simple que lo hacen en cualquier centro, tenemos mucha incidencia de cáncer de cervix y de cuello uterino. En comparación con países de Estados Unidos o de Europa, para ellos es como que, wow, tienen cáncer de cervix. Eso que ya no debería existir, ¿verdad? Exactamente. O mínimo, ¿verdad? Entonces, en eso se ve la diferencia, o sea, la tendencia de la
la incidencia de enfermedades según la parte global, como usted me dice. Perfecto, perfecto. En países desarrollados, por ejemplo, ¿cuál es el cáncer que más incide? Por ejemplo, en mujeres el cáncer de mama es uno de los primeros lugares. Ya en hombres es entre cáncer de próstata y cáncer de pulmón. ¿No se puede hablar de prevención en materia de cáncer, sino de detección temprana? De prevención, o sea, porque se puede hablar de prevención. la parte importante, por ejemplo, que nos preocupa a nosotros es la prevención y la detección temprana, porque no es lo mismo, o sea, ok, busco medidas para prevenir, pero si tengo algo sospechoso, detectarlo a tiempo implica mayor capacidad de estar libre de la enfermedad. O sea, una enfermedad, un cáncer de mama en etapa 1, lo operas y probablemente esa paciente viva sin enfermedad. El 95% de los pacientes que se detectan en esa etapa van a vivir sin enfermedad por lo menos 10 años. Perfecto. En cambio, una que se diagnostica en una etapa 4, ya uno sabe que el 50% de esas pacientes van a progresar o van a tener deterioro de la calidad de vida en menos de 2 años. ¿Y cómo se previene el cáncer, doctora? Porque muchas veces decimos, es que no se puede prevenir, se oye... Por ejemplo, lo que pasa es que dividimos las situaciones en factores modificables y no modificables. Entonces, lo importante es incidir en las condiciones modificables. ¿Qué son? Entonces, las condiciones modificables es un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, hacer ejercicio, por ejemplo, pacientes... Así hago prevención. Prevención. Okay. Pero, obviamente, hay una condición genética que es difícil, que no tengo medidas de evadirla, pero por lo menos la parte modificable, ahí es donde el médico o la población debe de intentar modificar esa parte para disminuir ese riesgo. En materia de prevención y detección, doctora, retomo un poco la pregunta de Doris. Nosotros conocemos de casos en el país de mujeres que, por ejemplo, van a su ginecólogo, le mandan a hacer su mamografía, su mamografía, Y la vigilan. y a los 6 meses después se detecta un cáncer. Cantidad de casos así, tú dices, ¿para qué sirve? Y la gente se lo pregunta y la voz va corriendo, pero ella iba a su ginecólogo y se hacía Lo que pasa es que, su perfil. por ejemplo, no todos los cánceres de mama tienen el mismo comportamiento. Hay un subtipo de cáncer de mama que no se detecta por mamografía, pero es el menor porcentaje. Es el menor. Entonces, tenemos un subtipo que es el lobulillar, por ejemplo, que es uno de los menos frecuentes en comparación con el ductal, y ese no se identifica por mamografía. Inclusive hay pacientes que tienen un tipo de enfermedad tan agresiva que una mamografía puede estar limpia, pero a los 6 meses puede aparecer la enfermedad. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? Si en 6 meses sale, ¿cómo se puede diagnosticar? Y es tan agresivo, como dice usted, y tan difícil de diagnosticar. Ya ese tipo de pacientes, ya si el abordaje no se puede, o sea, el abordaje no tenemos la herramienta necesaria. Ya si hay algo sospechoso, o sea, a veces nosotros complementamos los estudios, por ejemplo, una mamografía con una resonancia de mama. Entonces ya con la resonancia de mama ya estamos más tranquilos en cuanto a la información. ¿Y qué señales da ese tipo de cáncer de mama? Que puedan ustedes decir, no, vámonos a algo ya más profundo para investigar. No hay, o sea, no te puedo decir que ese tipo de cáncer tiene una estrategia particular. Obviamente, pacientes que no tienen lesiones, o sea, hay medidas de seguimiento de estudios que ni siquiera te establecen una mamografía al año. Entonces, por norma, se debe hacer una mamografía al año. Ya si la paciente se hace su autoexamen y detecta la lesión, es ella la que debe de acudir nueva vez para fines de seguimiento. Otro aspecto que preocupa mucho a las mujeres, y nos estamos quedando a propósito de que ya viene octubre, ¿verdad? Que es el mes que se habla mucho de cáncer de mama, sobre todo. Doctora, es el que cada vez una mayor cantidad de muchachas, de jovencitas, están debutando con cáncer de mama, y hay preocupación sobre todo médicos de atención primaria, pero ¿por qué en chicas tan jóvenes? Y no sé de qué hablan los números en el país. Lo que pasa es que lo que hemos visto es que aquí hay un tipo, o sea, el cáncer de mama se divide en varios subtipos. Aquí hay una alta incidencia de cáncer de mama triple negativo, que es el cáncer de mama que tiene un comportamiento un poquito más agresivo y es el que regularmente le da a las pacientes jóvenes. Entonces, debido a esa alta prevalencia de los triple negativos son más frecuentes en pacientes jóvenes. Pero no es una condición modificable. Él le iba a preguntar, en ese triple negativo que es más frecuente en los jóvenes, ¿el ambiente influye mucho o la No, es multifactorial. O sea, no es que el paciente pueda hacer algo para evitar que esa enfermedad
pueda venir. Ok. Es algo molecular Sí. intrínseco. Bueno, pues entonces vamos a una pausa, regresamos un momentito para que nos diga cómo esas muchachitas jóvenes, entonces esas muchachas jóvenes que no tienen esa costumbre de ir a un chequeo rutinario, Claro. ¿verdad? Pueden prevenir todo esto, o cómo detectar a tiempo. Regresamos en un momentito. Seguimos conversando con la oncóloga Ivette Rodríguez del INCAR. Vamos a decir INCAR, que es más corto y la gente lo conoce ya, doctora. Doctora, conversábamos de las jóvenes que se les detecta cáncer de mama a tan temprana edad. ¿Cómo lograr detectarlo a tiempo, que sabemos que es el mejor remedio contra el cáncer? Claro, las guías de recomendación, por ejemplo, establecen o recomiendan los estudios a partir de cierta edad, Exacto. regularmente 45, 50 años, Exactamente. donde tenemos la mayoría de pacientes diagnosticados. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo Con esa hacemos, población joven, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con Más las joven. jóvenes? Ujú. Por ejemplo, por lo menos las jóvenes tienen un seguimiento prematuro ya por la parte de ginecología, y por lo menos en esa evaluación ginecológica hacer examen físico buscando lesiones premalignas. En el caso de, por ejemplo, pacientes que tienen fibroadenoma, que es muy común, lesiones benignas, si esas pacientes tienen que tener un seguimiento tal vez más estricto, con mayor seguimiento y mayor evaluación. Ya pacientes que tengan una predisposición familiar, que en su Familia, nido familiar sí. tengamos mucha prevalencia de cáncer de mama, esas sí también se tienen que... Pero, por ejemplo, doctor, una jovencita de 18 años, 19 años, generalmente no Ah, van no, ni no, al no. ginecólogo, no van, o sea, en esa etapa se puede también diagnosticar, Altagracia hablaba de que cada vez más temprano. Pero sí ¿Cómo hacerlo con ese grupo La de- incidencia de cáncer de mama actual en pacientes tan jóvenes no No, es tan no alta. es Entonces, alta, por no. eso Ok. no es factible hacer una estrategia de Perfecto. tamizaje Ujú. y someterla a radiación. Claro. O sea, 40 años de su vida en busca de tal vez una paciente, como que no es Perfecto. beneficioso para el paciente. Y cuando, pero perdón, Altagracia, para que tú introduzcas, cuando hablamos de sonomamografía y mamografía, Mamografía. ¿qué es lo que se recomienda realmente? Porque a veces vemos, mandan a la mujer a hacerse una mamografía y luego le indican la sonomamografía. ¿Qué es lo que Por ejemplo, lo fundamental? en pacientes jóvenes por debajo de 30, 35 años, regularmente lo que se busca, lo que se autoriza hace. hacer es la sonomamografía. La sonomamografía. Exactamente. Ya en pacientes 45, 50 años, lo ideal es mamografía. Porque la mamografía es radiación. Exactamente. Y la parte de la mamografía es que tiene capacidad de detectar calcificaciones. Las calcificaciones no se ven en la sonomamo. Ah, Entonces, en perfecto. vista de que las microcalcificaciones se relacionan a cáncer de mama, la mamografía tiene esa ventaja adicional. ¿Existen algunos estudios, doctoras, en esas mismas poblaciones o poblaciones tal vez más adultas sobre la alimentación, la relación alimentación-medio ambiente? Pero me interesa mucho la pregunta alimentación, dado que hay médicos en la República Dominicana que se plantean nuestra condimentación, con qué condimentamos la comida, las muchas grasas, los muchos condimentos en definitiva. Lo que pasa es que en oncología, para uno establecer una conducta, uno tiene que tener una evidencia, y la evidencia se basa en estudios clínicos. Entonces, no hay un estudio que haya demostrado que los condimentos se relacionan a mayor riesgo de cáncer. Ok. Es como que muy difícil establecer la relación, porque es algo muy difícil Habría que de hacer medir. estudios para eso, ¿no? Entonces es muy difícil de medir, ¿cómo vamos a medir la condimentación? Sí, o sea, ni sí, siquiera sí, tenemos sí. una medida una herramienta de medición para establecer el porcentaje. Entonces, en vista de que no se ha demostrado, uno como oncólogo no lo pone puede. como parte de la conducta. Y las condiciones medioambientales, por ejemplo. Por ejemplo, Contaminación. hay cáncer, un tipo de cáncer de pulmón que se asocia a asbestos, por ejemplo, pacientes que trabajan en construcciones de carretera. Hay cierto tipo de cáncer que tienen condiciones o riesgos ambientales. Pero Sí, volviendo, doctora, a la comida, la gente sí la asocia mucho. Se les dice, es que ahora estamos comiendo tantas cosas que mira cómo está aumentando el cáncer. O sea,
Pero tiene hay su estudios. asidero, o usted dice que no Hay cierta sospecha, por decirlo así, pero no está comprobado. Entonces, nosotros hacemos las indicaciones o la conducta de manejo en base a evidencia. Entonces, hay sospecha. Los azúcares, por ejemplo, dice que los tumores cerebrales que se alimentan mucho Sí, de... no, y los pacientes van y te dicen, no estoy comiendo azúcar, pero estoy comiendo melaza. Entonces, Sí, exacto. uno se queda así como, Sí. no entiendo. Ajá. Y la melaza lo combina con algo y te dicen, yo estoy tomando melaza y miel, Exacto. pero no estoy consumiendo azúcar porque el azúcar Entonces, ¿por qué estoy consumiendo miel? alimenta el cáncer. Entonces, hay una contradicción total. Hace falta mucha educación, Sí, doctora, en sí, nuestro hace país. falta en mucha cuanto a- educación y de hecho hasta educación a los médicos, Sí. Mucho. al abordaje, ese médico de atención primaria, Sí. que es el que El que recibe. es el protagonista. Exacto, el Porque es el que primer tiene contacto. la capacidad de detectar una lesión premaligna. Pero doctor, imagínese que en atención primaria son los médicos pasantes que están, es decir, los que salen de la universidad y van a hacer pasantía de ley, Sí, pero, en sentido general. pero son médicos. Deberían salir con formación, ya ¿verdad? tienen, o sea, deben tener conceptos claros de la oncología. Ya el cáncer no es una cosa como un mito, ya es una realidad. Y todos vamos a estar involucrados en este tipo de enfermedad y en el manejo y en la detección. Entonces un paciente va primero donde ellos son los que tienen que orientar. Es el primer contacto del Exactamente, paciente ellos con son el médico. o sea, son protagonistas importantes en Una esta de las historia. preocupaciones que tienen ustedes los clínicos y los quirúrgicos es y ustedes lo mencionaba de sopetón hace un ratito, lo tarde que llegan, que le Sí. llegan a ustedes los pacientes en etapa 4, Tres, 3 y 4. cuatro. O sea, ¿Qué es- significa que un paciente llegue en etapa 3 y 4, doctora? Etapa 4 implica que la medida de manejo es un manejo totalmente paliativo. Paliativo es un manejo que va a controlar la enfermedad. Con etapa 4 implica que la capacidad o la calidad del paciente, la capacidad de con medicamentos mejorar la calidad del paciente. O sea, no es con intención de curar ni con desaparecer la enfermedad. Exacto. Es más controlar. Entonces, de hecho, a nosotros es cuesta arriba tener que decir, el paciente te pregunta, doctora, ¿y ¿Qué esperanza, qué posibilidad tengo? ¿verdad? entonces, o cuánto tratamiento debo de recibir? Ok. Y en medidas paliativas tú tienes que decirle hasta que funcione, hasta que veamos control de la enfermedad. Exacto. Sin embargo, en una etapa 2, el tratamiento, nosotros tenemos una definición que es el término adyuvancia, le damos un tratamiento, vamos a poner 6 meses y ya. Y es con intención de prevenir que esa enfermedad regrese, porque ya esa enfermedad se quitó. Exacto. 5 años es la remisión, doctora, el tiempo que ustedes duran Ay, de no. seguimiento. Ojalá Ah. ojalá tuviéramos una medida, No se pero tiene. es traicionero. Es traicionero, Sí. es traicionero. Sí, porque sabemos de pacientes 20, 24 quimioterapia y entonces después que tenemos el cáncer por otro lado. No, y el paciente dice, no me dan de alta. Ajá. Entonces, ojalá uno pueda darle El de alta. paciente de cáncer no se le da de alta, doctora. O sea, no puede recibir un de alta definitivo. Tienes que tener siempre un seguimiento. Un seguimiento, por lo menos anual. Anual, perfectamente. Es por el mismo comportamiento de la enfermedad. Como el otro día me decía la doctora en una entrevista anterior que hice, que no se puede decir es pacientes en etapa terminal. Exacto. ¿Cómo se maneja esa terminología? Porque ya sería un paciente no candidato a manejo sistémico, ya en tratamiento paliativo o en cuidados paliativos. Es un término más humanitario que ustedes Exactamente, Es más exactamente. humanitario. Porque si el paciente percibe y se deteriora más rápido, se deprime, entonces ahí viene el Exacto. composar. Ya Hay mucha hay varios depresión. factores. Exacto, sí. Sí, la doctora. Hay mucha depresión en esa etapa. ¿Y cómo manejar el dolor, doctor? Que es que una de las cosas quizás que más preocupa no solamente al paciente, sino a todo el que los rodea. Le comentaba que en pacientes con enfermedades avanzadas, por ejemplo aquí ya tenemos buenos médicos de unidad de cuidados paliativos. Sí. Cuando uno se forma en oncología es impresionante el manejo multidisciplinario que incluye al trabajador social, psicólogo, oncólogo, incluye el cirujano, el radiooncólogo, todo el mundo se involucra. Y cuando tú ves que todo el mundo se involucra, el paciente vive mejor. O sea, la Tiene calidad de calidad. vida y el familiar. O sea, el familiar se siente como que tengo mejor respaldo Claro. y manejo mejor la situación. Entonces sí, a veces estamos reacios a contribuir o a tener mejor personal. O sea, en el caso de
como oncólogo, no, yo voy a dar la parte Es paliativa. multidisciplinario, Exactamente. es una enfermedad Entonces, que hay que atenderla así. Sí, en etapas avanzadas, lo ideal es tener el involucro de un médico de cuidados ¿Y paliativos. tenemos cuánto aquí? Supongo que no son muchos. No son muchos, pero sí tienen muy buena formación. Pero lo tienen los principales centros. He visto en el INCAR, he visto en el Instituto Heriberto Peter y he visto en la Plaza de la Salud, centro que conozco, por ejemplo. No, inclusive hay, por ejemplo, yo soy de Santiago, entonces sí yo tengo varios compañeros que están trabajando. En la base de cuidados paliativos son anestesiólogos regularmente. Okay, ¿cuál es el papel, doctor, de ese médico, de ese especialista en cuidados paliativos? ¿Cuál es su función con ese paciente? Es acompañar al paciente en la etapa de su enfermedad con la finalidad de controlar los síntomas, ya sea los síntomas que a veces induce un tratamiento o los síntomas que induce sobre todo la enfermedad. Todos en base a farmacología, ¿no? Farmacología y es como que la parte social, la parte emocional la manejan ellos. Pero un paciente, doctora, que esté en cama, como dice la gente, que ya está en esa etapa terminal, en el hogar, porque no tenemos aquí un centro, cuando tú llevas a un paciente en esa condición a un centro de salud, a un hospital, te lo despachan Claro, de inmediato. claro, la porque ya no hay- recomendación es que tal vez vaya a la casa tranquilo. Exactamente. ¿Cómo una familia recibe el apoyo de ese médico, de esos cuidados paliativos? No vamos a enfocarlo en un médico, sino de esos cuidados, teniendo el paciente en el hogar. No, de hecho, lo ideal es que el paciente conozca al médico de cuidados paliativos no cuando sea al se va. final, Perfecto. sino antes de ese proceso. Uno va viendo la situación muy frecuente en el paciente, va cita, tú ves que el paciente se va deteriorando, tú no tienes que esperar el final, entonces el paciente se siente abandonado. Sí, Porque mi oncólogo ya me soltó ya aquí. me soltó y me dejó con este. Entonces la intención es integrar Cuidados integrales totalmente. exactamente y que intervenga el médico de paliativo, Y porque hay es sumamente importante. Hay medicamentos, doctora, se dice con mucha frecuencia, ya nadie tiene que sufrir dolor. No, Ah, sí. exactamente. Exacto, hay medicamentos efectivos, hay en el país, se cubre, lo tiene la Seguridad Social, coberturas a estos tratamientos para que el paciente no muera con dolor. No, aquí tenemos un stand de medicamentos como en cualquier parte del mundo para manejo de dolor y sí las aseguradoras la cubren, toda la parte de SENASA contributivo y todo ese tipo de ARS la cubren. El paciente no debe de morir con dolor. Hay que No ver con debe la- tener dolor. Habría que ver si las aseguradoras privadas, como dice la gente, lo tienen. Yo sé que SENASA se hace el proceso y te cubren. Sí, sí. Doctora, el tema de la familia, cuando a uno le toca ir a una unidad oncológica, ve que el cáncer es una enfermedad que integra, me dijo la doctora Catalina que no se puede hablar de enfermedades, ya que en Estados Unidos se habla de condición. Una condición, el Pero bueno, cáncer. es una que sí, que implica derechos humanos y derechos del Perfecto. paciente. Tú Hay sabes que cómo que está aprenderse esto. los términos, claro. Claro, Ajá, claro. es lo correcto. Ajá, entonces uno ve una condición o enfermedad que involucra a la familia y uno dice entonces, no se puede tener una enfermedad de este tipo si no está la familia involucrada. Generalmente uno ve los pacientes con la familia. ¿Cuál es el drama de las familias cuando se diagnostica este problema? Es muy cuesta arriba, porque aparte de manejar la condición de la enfermedad, se maneja el concepto económico. ¿Económico? Sí. O sea, se perturba la parte económica. El se drama familiar. Exacto, se perturba de que si es el padre el que provee la fuente primaria de ingreso, ya la familia se ve perjudicada porque ya el papá, que ya era el que se iba a llevar el dinero a la casa, ya no va a estar. Entonces sí, la familia se afecta, sí. se afecta mucho y a veces vemos divorcio, Sí. vemos separaciones y es muy difícil. Hay Y mucho cambio, dolor, me hay imagino. cambio de vida en la vida de la familia, Sí, supongo sí, yo. Cuando, afectan a todos los integrantes de la familia, exactamente. directa o indirectamente. Usted hablaba de la parte económica, un padre que cae enfermo, ¿verdad? Alguien en el hogar tiene que dejar el trabajo para dedicarse a cuidarlo. Exactamente, y el padre que era la fuente primaria de ingresos también, entonces hay muchas disyuntivas. Usted, historias, doctora, de esos pacientes que a ustedes le le han hayan- llegado, que a usted le hayan calado el alma, como decimos nosotros, quizás que le haya ¿Alguna más anécdota, impactado. sí? Por ejemplo, es que uno se identifica mucho con pacientes jóvenes. Sí. Entonces, como pacientes jóvenes que te ven y como que tú dices, wow, yo puedo ser ese paciente. Exactamente. Entonces uno tiene mucha empatía y si uno trata de darles todas las recomendaciones del lugar, explicar bien la enfermedad. Cuando uno explica bien la enfermedad y explica bien el perfil de esa enfermedad,
y el tratamiento, el paciente va más tranquilo y va más confiado. Pero me voy a una parte de la pregunta de Doris. Ustedes son seres humanos y están preparados profesionalmente para tratar una patología, un paciente más que una patología, porque un paciente no es una patología. ¿Eso afecta al profesional también? ¿Hay una parte humana que se afecta a nivel emocional? No somos de hierro, ¿verdad? No somos de hierro, sí, uno se afecta. Y de hecho, nosotros tenemos un término burnout, que es que nos agobiamos tanto que tenemos que salir de vacaciones. Coger vacaciones. A los oncólogos a veces se le dicen que traten de dividir las vacaciones en 2 porque que se agobia mucho. Entonces uno lleva los problemas a la casa y es inevitable. Y el dolor a la casa. Es inevitable y pensar, ¿y si yo hubiese hecho esto? Y no sé qué. Exacto. Cuestionarse mucho porque uno quiere ayudar al paciente. Claro, doctora, vamos a pedirle un permisito, regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica del INCAR. Doctora, te hablaba de cómo les recomiendan inclusive a los oncólogos tomar vacaciones porque se afectan, porque son seres humanos tratando a seres humanos. Exactamente. O sea, pero y me gustaría que nos fuéramos a una parte del país. ¿Cuáles son, que no hemos tocado, cuáles son nuestros cánceres que con mayor incidencia nos afectan? ¿Cuáles siguen siendo? Usted hablaba del de mama y el cervix. Y el cuello uterino, aquí hay muchos pacientes con cáncer de colon. Entonces le comentaba que justamente esos 3 modelos tienen capacidad de detectarse a tiempo. Por ejemplo, un cáncer de colon tiene la ventaja de que con una sangre oculta, una colonoscopía, uno identifica un pólipo. Ese pólipo premaligno se saca y ya ya el paciente no se muere de cáncer, ya el paciente no tiene El de cáncer. colon, perdón, doctora, con las evacuaciones, con el cambio intestinal, ¿la gente puede sospechar algo? Exactamente. Esas son las principales, los primeros síntomas. Exactamente. ¿Y en qué edad, doctora? ¿En qué edad está el cáncer de colon afectando? La edad promedio es igual 50, 60 años de pacientes, más o menos la edad promedio, pero sí hay muchos pacientes jóvenes. Yo he visto muchos pacientes jóvenes con cáncer de colon y el paciente joven con cáncer de colon tiene un comportamiento mucho más agresivo. ¿Y se conoce por qué en el caso de esa población? No, o sea, igual Tampoco. regularmente la parte pacientes con cáncer en edades jóvenes, ya hay mucho comportamiento asociado a la parte molecular y genética. A la genética cuenta mucho en cáncer de colon. Exactamente. Por eso veo que recomiendan que si tiene familiar, pues que la colonoscopía se haga por lo menos ¿cuántas veces? 10 años, por ejemplo, si el papá se determinó cáncer a los 60, los hijos se lo tienen que hacer por lo menos 10 años previos A los 50 años. Entonces vemos pacientes que son diagnosticados a los 40 y a los hijos hay que hacérselo a los 30. ¿Y O cada sea, a cuánto partir de tiempo? ahí, cuando, Dependiendo, si no hay evidencia de ningún tipo de enfermedad, a veces las guías recomiendan hasta cada 5 años. Pacientes por encima de 65 años de edad, 60 años, ya deberían tener una colonoscopia hecha. Exacto. Y usted le hace una encuesta, yo creo que aquí, Así es. Y la gente Y no lo ninguno hace. se lo ha Es hecho. verdad. No, Entonces, Nosotras mismas como periodistas tenemos compañeros que, por ejemplo, ¿cuántos años tú tienes? No, que tengo 53 y nunca se han hecho una colonoscopia y uno se alarma. no igual, compañeras que Papá Nicolau no se lo hacen como se lo deberían de hacer. Exacto. Compañeras médicos, entonces ahí Sí. el descuido, En la El comunidad cáncer de médica. cervix, doctora, ¿cuál es esa señal que dice a la mujer, tengo que chequearme inmediatamente? por ejemplo, la salida de secreciones, el dolor con las relaciones sexuales, el sangrado, Ok. ¿Las secreciones malolientas o exactamente, abundantes. abundantes? De colores no transparentes. tal vez. Exactamente, como amarillentas, pero igual el abordaje inicial debe ir a su ginecólogo, no debe dejar que eso progrese, independientemente sea una infección, porque si es una infección igual hay que tratar. ¿Y en el de mama hay alguna señal que lleve a la mujer a No, en el de hacérselo? mama ya físicamente que la paciente diga se siente esto es muy variable, entonces puede ser algo muy, es muy confuso. El Ya- cáncer de pulmón, se dijo un estudio, FLICAR 2,
que se estaba fumando menos en la República Dominicana, el de pulmón provocado por el cigarrillo o inducido por el cigarrillo. Aquí pulmón no tiene tanta incidencia. El detalle de pulmón es que todos vienen en etapa avanzada y son pacientes que tienen su calidad de vida, o sea, tienen muchos síntomas. Pero se hace metástasis a pulmón desde otros cánceres también, ¿no? Exactamente. El pulmón, como es la parte respiratoria, el involucro del pulmón implica muchos síntomas y deterioro de la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales en cáncer de pulmón, doctora? Por ejemplo, el paciente que tenga síntomas respiratorios de infecciones a repetición. O sea, no es que vayas a un oncólogo que tenga un cáncer de pulmón, no, tienes que ir a tu neumólogo y el neumólogo te da el seguimiento adecuado. Pacientes que fuman, por ejemplo, fuman una cajeta diaria por lo menos 30 años, son pacientes de alto riesgo de cáncer de pulmón, entonces ese paciente debe tener un seguimiento con su neumólogo. ¿Un cáncer de hígado, doctora, da señales? El cáncer de hígado igual puede dar episodios de dolor, puede dar episodios de que el paciente se ponga un poquito amarillo, sí. Mucha debilidad, dependiendo hay varios tipos de cáncer de hígado. Y en el caso de la, perdón. Sí. Pero sí, el de hígado, debido a que su comportamiento al principio es como silente y es indeterminado, es como que muy confuso a veces las etapas iniciales en diferentes modelos tumorales. Entonces, ¿Y el estómago, doctora? El estómago, cáncer de estómago. Igual, pacientes que no toleran vía oral, que tienen náuseas y vómitos persistentes, que han bajado de peso. ¿Es agresivo ese cáncer? Muy agresivo. Muy agresivo. ¿Pero no es tan frecuente o sí en el país? El No, estómago. No es tan frecuente, pero sí tenemos prevalencia importante de Doctora, incidencia importante de ¿y la cáncer población masculina, que a veces nos olvidamos tanto de nuestros hombres, cómo anda el cáncer prostático en el país, si es importante, si los hombres, bueno, tendríamos que preguntarle también a un urólogo, pero el de próstata como enfermedad? Lo que pasa es que igual uno ya ve el paciente cuando ya tiene la enfermedad, sí. cuando ya tiene el diagnóstico preciso. Si vemos muchos pacientes con cáncer de próstata, el cáncer de próstata tiene una alta incidencia porque es una enfermedad que regularmente se ve en hombres mayores y que vamos a tener una alta prevalencia de próstata. ¿Y esas señales cuáles son las iniciales? Un poco Igual llevar prevención. el paciente que tiene que pararse mucho a orinar en las noches, pacientes más o menos son los cambios son en esas el dificultades, patrón, exactamente. y dificultades quizá para orinar, eso llama la atención. En su consulta, doctora, ya se nos está terminando el tiempo, ¿qué es lo que usted más ve en su consulta? En mi consulta vemos mucho cáncer de mama. Sigue alta la alta incidencia de cáncer, mucha gente joven, muchas mujeres jóvenes, la gran preocupación. productivas. Y señores, tal vez el mensaje final, doctora, no sé cuál tenga usted, sea, no esperen a octubre para hacer prevención. Exactamente, el cáncer no se debe manejar como algo comercial. O como una campaña de un mes, ¿verdad? Exactamente, no, tenemos que dirigir a la población, orientar a los médicos que abordan ese paciente inicial. O sea, el médico investiga, interroga, examina y evalúa, descartando malignidad, porque es muy cuesta arriba ver pacientes que ya fueron vistos por médicos y le hacen estudio. Y tú ves algo desde el principio. Exacto. Así es. Entonces sí, la población a veces se decepciona del sistema por esa deficiencia. Entonces sí, hay que darle... que es importante pensar en cáncer. Exactamente. Para el médico sobre todo. Exactamente. Bueno, doctora, se nos terminó el tiempo, le damos las gracias por habernos acompañado y a ustedes será hasta la próxima semana. Muchas Nos gracias vemos por- el sábado.